Si vieron los otros dos videos, ahora vamos a entrar más en profundidad en el tratamiento específico de metafísica, del libro Metafísica, ¿no es cierto?, de la metafísica de Aristóteles. Aristóteles va a clasificar, va a hacer una caracterización de qué es sabiduría en metafísica y empieza y dice que es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios, y por lo tanto la vamos a llamar aiteología, porque causas es aitía, principios es arjai, pero la vamos a llamar aiteología, la ciencia de las causas, ¿sí? Ciencia que estudia el ser en tanto ser, ontología. Ciencia que estudia la usía, usiología. Ciencia que estudia la usía inmóvil, esta sustancia suprasensible, acto puro, que yo les mencionaba hace un rato en la escala de la naturaleza, que sería teología. Entonces, la caracterización que va a ser de metafísica, y que él, acuérdense que él no le pone el nombre de metafísica, que esto surge de Andrónico de Rodas, y no sabemos a ciencia cierta cuál es el verdadero motivo, pero que significa más allá de la física. En metafísica, Aristóteles interrelaciona estos cuatro significados porque, según donde estemos parados, hace referencia a uno y a otro. O sea, esta manera de pensar de Aristóteles, que es pararse en un lugar y ver las cosas de diferentes perspectivas, se ve claramente en metafísica. Metafísica es como un desarrollo para explicar qué clase de ciencia es de la que él se va a ocupar. Y entonces el libro Metafísica empieza por la celebérrima frase: todos los hombres desean por naturaleza saber, que quizás parece muy optimista, pero él, como siempre Aristóteles, con mucho sentido común, está hipotetizando esto porque piensa lo siguiente. Piensa que todos los hombres tenemos sensaciones y que las sensaciones irremediablemente nos llevan a saber, nos llevan a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? O por qué se producen las cosas, en fin, o sea, el hecho de sentir nos hace saber, nos hace conocer. El nivel de la sensación y quizás el nivel de la memoria son los niveles que compartimos con las sustancias sensibles, las suciedades sensibles no racionales, que serían los animales, ¿no es cierto? Y nosotros seríamos la sustancia sensible racional. O sea, me estoy refiriendo a la escala de la naturaleza que dijimos en el video anterior. El siguiente nivel es el de la empeiría o de la experiencia. La experiencia es ya más específica de los humanos, va a tener como característica el conocimiento, es un conocimiento útil y además es para la acción y es de características particulares. Por ejemplo, me quemo una vez con fuego, la siguiente vez ya sé que el fuego quema, ¿no? De la experiencia yo saco ciertas conclusiones. El siguiente nivel es el arte o tecne. La diferencia con la experiencia, ambas van a ser útiles y ambas van a ser para la praxis. La diferencia con la experiencia va a ser que la técnica tiene como característica que es enseñable, que puedo conocer las causas y que por lo tanto la puedo aplicar en algunas cosas también de carácter útil. Supongamos el fuego, ¿no? Sé que el fuego quema. Por lo tanto, por ejemplo, vi que también calienta los metales. Entonces, supónganse que ustedes no pueden abrir un frasco de mermelada. Por el principio de la dilatación de los metales, puedes acercar el frasquito y que se dilate la tapa y así lo abrís, ¿sí? Bueno, el arte o técnica, en donde estaría la pintura, la escultura, la arquitectura, la medicina, la estrategia, va a tener esta característica, va a ser
si bien la aplicación es particular, fíjense que dije medicina, ¿no? Es en los particulares, el conocimiento es generalizador. Por ejemplo, nosotros estamos en el campo de la experiencia y nos duele la cabeza y tomamos un Ibupirac. Como cada vez que nos duele la cabeza nos tomamos un Ibupirac, se lo recomendamos a otro. Él va a usar un ejemplo parecido. No, le damos un Ibupirac a otro que le duele la cabeza. Pero el médico va a ser el que sabe cuál es el principio que tiene el Ibupirac, o sea, el por qué el Ibupirac nos cura el dolor de cabeza. Y lo va a aplicar a los particulares. La intención de la medicina es curar a los individuos. Entonces, el conocimiento puede ser general, pero se aplica a particulares. El conocimiento en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, por ejemplo, de proporciones, es general, pero se aplica a cuestiones particulares. Y todo esto es conocimiento con una finalidad, para curar, para hacer casas, ¿no? Para pintar, decorar, en fin. El siguiente nivel va a ser el de la ciencia o episteme. Acá ya estamos en un nivel un poquito más alto en cuanto a que busca el conocimiento general y va a buscar las causas y los principios, pero dentro de esa misma ciencia, y parte de supuestos. ¿Qué queremos decir con que parte de supuestos? Por ejemplo, el matemático, el físico, el matemático, vamos a tomar el matemático, no se cuestiona la existencia o el ser de los números. Simplemente los usa y acciona y desarrolla hipótesis utilizando los números, pero si el matemático se cuestionase sobre la esencia de los números o sobre su existencia, sobre el ser de los números, estaría haciendo filosofía de las matemáticas y ya estaría en otro nivel. Entonces no busca las primeras causas y los primeros principios, sino que va a buscar las causas y los principios de esa ciencia, dentro de esa ciencia. Si bien no va a ser como el arte o la experiencia, en el sentido de que su intención no es la praxis, sino más bien el conocimiento por sí mismo, los principios y las causas van a estar relacionados con esa misma ciencia. Podemos encontrar un montón de similitudes acá con la línea de Platón, ¿no? Porque esto ya, y acá se ve clarísimo, ¿no? La influencia de Platón en Aristóteles, fundamentalmente con el paradigma de la línea, que si quieren véanlo, que está en otro video que se llama Filosofía y tiene entre paréntesis Sociología, Platón, la línea. Vayan a esa explicación que ahí van a poder entender los paralelismos. Y finalmente alcanzamos otro nivel que sería una ciencia, que es esta la que tenemos que analizar, que va a buscar las primeras causas y los primeros principios de todo lo que es y de lo que es en tanto que es. Entonces sí va a estar buscando las primeras causas y los primeros principios. Todo esto lo está explicando Aristóteles en el libro 1, así que les recomiendo que lo lean porque además es muy interesante y es muy llevadera de lectura, y porque la metafísica es un libro esencial para filosofía, ¿no es cierto? Entonces él va a hacer esta distinción entre ciencias teóricas, ¿no? Que tienen, que el fin es el conocimiento por sí mismo, la física, la matemática y la filosofía primera tienen esta misma característica, después esta se va a dividir, va a quedar separada. Las ciencias prácticas, ¿no? Que el fin es la producción de un objeto exterior a la ciencia misma, en cambio acá sería un objeto que tiene que ver con la ciencia, ¿no? No exterior, y que sería la medicina, la arquitectura, la retórica, ¿no? Es además está dirigida a la utilidad, y las ciencias productivas, que el fin va a ser la acción, y por eso en las ciencias productivas va a estar la política y la ética, porque van a ser las ciencias que regulan las acciones.
Bueno, y entonces acá empezamos con el primer significado de las primeras cuestiones que va a plantear en relación con la sabiduría como aiteología, ¿no? O sea, como ciencia de las primeras causas. Dice, es obvio, pues, que la sabiduría, ¿no? Esta protefilosofía o filosofía primera, es la ciencia de ciertos principios y causas. Y ahí la palabra aitía, ¿no? ¿Ven? Libro 1, por ahora estamos en el libro 1, pero volvemos a encontrar en el libro 5 esta mención que dice, en otros sentidos se habla también de causas, ya que todas las causas son principios y ciertamente lo común a todo tipo de principios es ser lo primero a partir de lo cual algo es, se produce o se conoce. ¿Sí? O sea, principios primeros van a ser el eje o el principio que nos permite distinguir qué es algo. Fíjense que esto aparece en el libro 1 y también aparece en el 5, o sea, Aristóteles tiene todo el tiempo presente esta caracterización. Vamos a otra que también está en el libro 1. Es obvio, pues, que necesitamos conseguir la ciencia de las primeras causas. Desde luego, decimos saber cada cosa cuando creemos conocer la causa primera. Esta es otra cosa que Aristóteles va a marcar, que nosotros sabemos cuando conocemos el porqué. Esto es la aitía, ¿no? O sea, cuando conocemos por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y acá va a mencionar lo que mencionamos en el otro video, pero de causa se habla en 4 sentidos. De ellas, una causa decimos que es la entidad, usía, es decir, la esencia. Fíjense que acá ya se empieza a marcar un poquito, todavía no tanto, algunas cuestiones que habíamos mencionado en los otros videos. Pues el porqué se reduce en último término a la definición y el porqué primero es causa y principio. La segunda, la materia, es decir, el sujeto. Acá marquemos que la palabra que está utilizando es hipokeimenon, porque no está pensando sujeto humano, sino el sujeto que sirve de base, lo que está por debajo de los cambios, lo que sirve de base para los cambios, ¿no es cierto? La materia, en una parte de la naturaleza, está sirviendo de cambio a de base, a este principio de determinación que va a ser la forma, por ejemplo, ¿no? Pero la idea acá es materia, ¿sí? La tercera, ¿de dónde proviene el inicio del movimiento? Motriz o eficiente, o sea, como habíamos dicho, de la cabeza del carpintero se inicia el movimiento de cambio para ese pedazo de madera que se va a transformar en mesa, del padre, porque bueno, todavía no conoce bien cómo se reproduce, pero nosotros podemos decir del padre y la madre, se va a iniciar el movimiento para que un esperma y un óvulo se transformen en un ser humano, ¿no? La cuarta causa, opuesta a esta última, es para lo cual, es decir, el bien, o sea, hacia lo que tiende, no el bien en el sentido moral, sino hacia la perfección a la que va a tender esa cosa que es, ¿no? Y dice, desde luego, el fin al que tiende la generación y el movimiento. Y, volviendo entonces a teología como sabiduría, dice Aristóteles, y acá hace algo muy interesante. Dice, puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá que investigar acerca de qué causas y qué principios, ven otra vez, hay teología, es ciencia la sabiduría. Y si se toma en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible partir de ellas mayormente. Y acá hace como un pequeño paréntesis.